Muchas gracias, Dorita. Maestra Dorita, muy buenas tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación. Como quedamos estar al inicio del día hábil, tuvimos puente el día lunes, pero era importante comentarles que tenemos actividades para esta semana relevantes, además de la agenda legislativa. El miércoles 23 será la ceremonia luctuosa de Ricardo Flores Magón, el centenario. El jueves 24 también tendremos la visita del presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font. Y también debo decirles que ya quedó acreditado jurídicamente, formalmente, la vacante del senador de Tamaulipas, que en paz descanse, y que se dio a conocer el 15 de noviembre y el 23 de noviembre se presentará al Pleno el decreto para convocar a elecciones extraordinarias. Esa es, digamos, hasta ahorita la agenda. Estamos por recibir las notificaciones de la Junta de Coordinación Política para ver algunos temas de iniciativas. El día domingo participamos en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana y acompañamos al presidente de la República en el desfile conmemorativo y estaremos atentos a las actividades. Estoy a sus órdenes por cualquier pregunta que hubiera. Gracias, presidente. Le pregunto en primera instancia, Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buena tarde. Pues preguntarle varias cuestiones, dudas que tenemos por ahí. En el desfile lo vimos muy activo ahí con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, platicando, también con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. De inicio que nos hable de qué temas tocaron. El día de ayer le consultábamos al secretario de Gobernación sobre el tema de la reforma electoral. Mencionaba que tenía un as bajo la manga para que esta pudiese darse, aprobarse en primera instancia en la colegisladora y después aquí en el Senado de la República. De inicio esta y una consulta más, senador. Gracias, Carlos. Sin duda, las oportunidades que tenemos de reunirnos han sido varias desde que soy presidente del Senado. He tenido muchos encuentros con la jefa de gobierno, quien es una mujer atenta, generosa. Hay una vinculación institucional muy estrecha, y con el secretario de Gobernación igual. El secretario de Gobernación es el enlace del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Lo mismo dialoga con el coordinador, el senador Ricardo Monreal, de la Junta de Coordinación Política, que con su servidor, para abordar temas que por la naturaleza de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se atienden de manera institucional. Y la charla fue amena, sin duda. Comentamos los temas políticos que tienen que ver con pues la afinidad que tenemos en Morena. Los tres que estamos platicando somos integrantes de Morena, y desde luego que hablamos de política, y algunos de los temas que se comentaron pues fue lo de la marcha, ¿no? del próximo domingo, y también algunos de los otros temas que se abordaron fue estar atentos a lo que suceda con la mesa, con lo que es la minuta. Vendrá como iniciativa ya como minuta de parte de la Cámara de Diputados para revisar la reforma en materia electoral, la reforma constitucional en materia electoral. Vamos a estar atentos, pero hay muy buena comunicación con todos. Yo creo que para Morena, al interior de nuestro partido, es importante que haya diálogo, y hay diálogo con los principales actores políticos del país, hay diálogo del Senado, hay diálogo de la mesa directiva con los actores políticos, y hay diálogo con el Ejecutivo. Somos compañeros de partido, somos compañeros militamos, pero también tenemos pues tareas específicas que atendemos en ese sentido. En el tema de la marcha del próximo domingo, ¿va a acudir usted a la marcha con el presidente López Obrador? Claro que sí, voy a acudir a la marcha con el señor presidente,
y voy a acudir con mi gobernador, Luis Miguel Barbosa, el 4, el domingo con el presidente, y el próximo domingo con el señor gobernador, que también va a hacer una marcha en Puebla. Ya para terminar, y abusando del uso de la voz, si nos puede hablar usted comentaba que habló con el secretario de Gobernación sobre el tema de la reforma electoral. ¿Se habló ya de estar trabajando la opción B, como dice el presidente López Obrador, en dado caso de que se deseche la reforma que propuso a la colegisladora? ¿Ya se está trabajando en las instancias de Gobernación y obviamente la plática versó también sobre la opción B de la reforma electoral? No, solamente comentamos que el proceso que se venía en Cámara de Diputados, sin duda la reforma electoral que plantea el presidente tiene algunos aspectos muy importantes, es una reforma que busca que el costo de la democracia sea menor, disminuir el número de plurinominales, que tenga una mayor participación los ciudadanos en la toma de decisiones. Hay un aspecto más en ese sentido. Estoy seguro que en caso de no materializarse, el propio gobierno tiene en su derecho la posibilidad de presentar algunas opciones, pero estoy seguro que la Cámara de Diputados estará planteando los alcances del trabajo legislativo que ellos están haciendo. Gracias, senador. Buena tarde. Gracias. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Un par de preguntas, senador. Sí. En relación también con esto, con el INE, el senador Ricardo Monreal considera que no es momento de impulsar una reforma electoral, que no es momento de cambiar al árbitro. O sea que el INE ha estado funcionando de manera aceptable. ¿Usted coincide con él? Mira, yo creo que los órganos electorales tienen que evolucionar y yo sí creo que es necesario hacer ajustes al INE. Eso no quiere decir que estoy enfrentado con la posición que tenga el senador Monreal. Cada senador tenemos nuestro propio criterio, coincidimos. Yo sí estoy de acuerdo en la eliminación de la representación proporcional o acotarla en su mínimo. También estoy de acuerdo en que el costo de la vida de los partidos políticos solamente se financia en campaña. También estoy de acuerdo en que se desarrolle un proceso de ciudadanización de la elección de los consejeros y también estoy de acuerdo en el voto electrónico. También estoy de acuerdo en una reforma a fondo de las potestades de los partidos políticos, porque los partidos políticos no pueden secuestrar a la democracia y los partidos políticos deben de ser, como establece el 41 constitucional, entes de interés público al servicio de los ciudadanos para que estos participen en los órganos de representación del poder político. Es decir, el derecho ciudadano superior de votar y ser votado queda acotado muchas veces por la manipulación de los partidos políticos. Hay denuncias hacia todos los partidos políticos de sus militancias de actos irregulares que violentan los derechos de sus militantes. Entonces, estoy muy de acuerdo con esa parte y esa es mi posición en ese sentido. Oiga, en relación a los spots, que ya ve que pues está inundado las campañas de spots en radio y televisión, ¿qué opinión tiene de eso? ¿Se deberían de reducir los spots en los medios? Los partidos políticos, si no van a tener presupuesto en tiempos ordinarios, que no son de campañas, deben de tener forma de comunicarse, porque si no van a se convierten en entes sin capacidad de tener voz. Los partidos políticos deben de tener espacios oficiales, tiempo suficiente, si es que se le elimina las prerrogativas, porque es una compensación. Eliminas prerrogativas, pero debes de darle tiempo para que los partidos políticos tengan capacidad de ser escuchados por la sociedad, las posturas, los planteamientos que cada partido tiene con respecto a la visión de país que tenemos. Ahora, Mario Delgado, desde hace casi principios de este sexenio, se ha pronunciado porque se reduzca el presupuesto para los partidos. De hecho, hay propuestas, iniciativas que han salido de aquí, pero simplemente, pues no, los partidos son los que han estado bloqueando esto. O sea, por una parte piden que haya reducción del presupuesto de los partidos, pero por otro lado tampoco están muy de acuerdo a llevarla a cabo. Sí, por eso en ese sentido, Gerardo, yo coincido en que
los partidos políticos solamente deben de contar con financiamiento público, como bien lo dice la iniciativa presidencial, durante las campañas. Pero al no tener recursos públicos, los partidos políticos van a tener que sobrevivir con las donaciones, las aportaciones que hacen sus militantes, sus simpatizantes, y tenemos que garantizar que los partidos tengan acceso a los mecanismos de comunicación, si no, pues van a quedar como entes ajenos que no tienen voz social, y eso también es peligroso. Por eso es que sí acotar el presupuesto, pero hay que compensar la capacidad que debe de tener un partido político, el que sea, para comunicarse con la sociedad. ¿Qué propondría, senador, para evitar que se filtre el dinero del narcotráfico, dinero irregular o de quienes lavan dinero? ¿Cómo evitar esto? Bueno, los partidos políticos son sujetos de revisión en materia de responsabilidad y del ejercicio del gasto, porque es recurso público, por lo tanto tendrán que ser sujetos de revisión, y cuando hay una aportación, esa aportación, aunque es privada, se vuelve pública, porque la aportación privada, al ingresarse a un partido político, se tiene que transparentar. Lo que tenemos que hacer es asegurar que las investigaciones y que los órganos de fiscalización cumplan con su tarea. Eso es lo que debemos hacer, exigirle también a los entes que hacen las auditorías que hagan su tarea con escrúpulo y con precisión y con eficiencia. Ya no, es una última cuestión de coyuntura deportiva. ¿Vio el partido y qué le pareció? ¿Cómo vio esto? Me enteré del partido porque hoy hice el compromiso de subir el cerro de Chignautla, en la Sierra Nororiental. Vengo de montar a caballo 4 horas. Entonces subí, me enteré que había parado un penal Ochoa y que empatamos. Me enteré, sí. Pero subí a 3.500 metros sobre el nivel del mar a caballo. No, bueno. Entonces sí fue un poquito pesado, pero cumplí con esa responsabilidad que tenía, porque estamos promoviendo la cultura, el arte, las tradiciones, la majestuosidad de nuestro estado, el estado que represento, Puebla, y ya de ahí me vine para acá, pero ya veré la repetición más tarde. Así que, pero bueno, ¿le pareció bueno el resultado? ¿Cómo vio usted? Sí, hubiéramos querido ganar, sin duda, aprovechar que Argentina perdió y hubiera sido muy importante. Me dicen que el partido lo dominó México frente a Polonia. Y bueno, México cuando juega bien se enfrenta a los mejores y tiene buenos resultados. Lo hemos visto ganar torneos de la CONCACAF o ganar torneos de la Copa de Oro, la Copa América o los torneos juveniles. México ha sido campeón olímpico, ha sido campeón juvenil, y yo creo que los chavos tienen posibilidad si hacen con amor su trabajo. ¿Su pronóstico para el próximo? Le tenemos que ganar a Argentina. Nosotros no somos sencillitos, pero sabemos jugar en equipo, así es que le debemos de ganar a Argentina. A ver, póngale ahí un resultado. No, ya perdí la última vez que aposté con Puebla América, así es que mejor me aguanto. Todavía no pago esa multa. Víctor Ballinas, de La Jornada. Víctor, ¿verdad? Sí, senador, buena tarde. Senador, quiero preguntarle si usted no ve que hay divisiones en su bancada, puesto que hay 2 iniciativas. Bueno, ya había casi un dictamen del glifosato y después un grupo de senadores de su partido presenta otra iniciativa y compañeros de su bancada los acusan de que representan intereses de transnacionales. ¿Esto no abre una fisura en su bancada? Qué buena pregunta, Víctor. Mira, el derecho de los senadores es de presentar iniciativas y podrían presentar otra más mañana o pasado. No puede violentarse el derecho de un senador, de una senadora de tu mismo grupo parlamentario o de otro a presentar iniciativas. Eso es un derecho inalienable. Mi obligación como presidente del Senado es asegurar la inviolabilidad del recinto, asegurar la inviolabilidad del derecho de las y los senadores en la presentación de iniciativas, y le corresponde a la mesa turnar, conciliar. Lo estamos haciendo, estamos conciliando, y por eso es que modestamente quiero ser un pequeño eslabón, un pequeñito eslabón, modesto, un pequeño tornillo, como el que está aquí en el micrófono, que pueda sujetar una pieza con otra en Morena y
en el Senado de la República para construir consensos. Lo estamos haciendo y por eso es que la semana pasada, después de que se presentó esta iniciativa, yo tuve que estar en Palacio Nacional con el presidente y con el director del Seguro Social, Zoé Robledo, y cuando llegué ya estaba el tema, ya se había dado el tema. No lo pude atender de momento, lo hizo muy bien Ana Lilia, la senadora vicepresidenta de Tlaxcala, pero ya dialogamos, entonces están construyendo un planteamiento conjunto, pero es legítimo, es válido. No nos preocupemos porque existe diálogo, disenso. Eso no es confrontación. La democracia no es incondicionalidad, la democracia es libertad para expresar, para plantear. Y puede haber iniciativas en las que no estemos de acuerdo, algunos, pero al final del camino el diálogo nos lleva a encontrar puntos de coincidencia. Así es que soy respetuoso de las opiniones internas y externas. Quiero ser un pequeño tornillo de engranaje, de un engranaje que nos ayude a conciliar y a construir unidad al interior y al exterior. Senador, también la opinión del coordinador, de su coordinador, también no propicia que haya divisiones en su bancada si él disiente de que no se necesita ni se requiere una reforma electoral ni constitucional y menos en leyes secundarias. No, tampoco, miren, con el coordinador hemos tenido puntos de coincidencia, puntos de no coincidencia. En algunos aspectos él ha pedido que se someta a votación, en otros ha pedido que se le conceda el derecho a ejercer el liderazgo. Así hemos caminado 4 años y lo hemos hecho bien. Todo lo que ha solicitado, todo lo que ha enviado el Ejecutivo como prioridad ha sido aprobado en el Senado de la República. Y eso habla, hay que decirlo, de talento político, de capacidad. Aprobar las reformas constitucionales es un esfuerzo de los grupos parlamentarios, es un esfuerzo de todas las bancadas, pero también es un esfuerzo de la coordinación y es un esfuerzo de los presidentes que han estado y de la mesa que hoy nos encontramos. Así es que hace unos días aprobamos la iniciativa para la Guardia Nacional, las 2 iniciativas, y tenemos que ver con mucha naturalidad el hecho de que en algunos aspectos puede haber coincidencias o no. Lo que tú observas ahora lo hemos observado en el PAN. Ha habido posiciones donde el coordinador del PAN no está, no necesariamente todos los de su bancada tienen coincidencia, o en el PRI, o en el PRD, o en todos los partidos. Es natural, es parte de la democracia, no hay unanimidades, y también creo que es fundamental que exista tolerancia en el disenso. Gracias. Presidente, si nos lo permite, pasaríamos a las preguntas que le envían vía chat. Alejandro Camacho, de Punto Aéreo, le envía 2 preguntas. La primera dice así: existen muchas dudas sobre la reforma al INE, tal como la manda el presidente López Obrador, ya que él envía reformas secundarias. ¿Usted está dispuesto a aprobarlas como las envía el mandatario? Y la segunda pregunta: el presidente dice que no es marcha, sino un desfile. Según el diccionario, un desfile es una parada militar. Entonces, ¿sí estamos empezando una era militar con su desfile del 27 de noviembre? Gracias, Alejandro. Es normal que existan inquietudes sobre la reforma electoral, por eso ha habido foros, por eso ha habido encuentros y por eso la Cámara de Diputados sigue trabajando. Somos un Congreso bicameral. Se enriquece una iniciativa que se convierte en minuta y pasa de una Cámara de origen a la Cámara de destino. Y es legítimo que lo que se aprueba se pueda revisar o se pueda modificar acá, o lo que se aprueba en el Senado se enriquezca y se modifique en Cámara de Diputados. Así es el proceso legislativo. Por lo tanto, la reforma electoral, la iniciativa de reforma electoral, se está trabajando, se está construyendo y nosotros estaremos atentos a lo que la Cámara de Diputados
determine, siguen en el diálogo, siguen en los consensos y seguramente en los próximos días tendrán una resolución legislativa que nosotros respetamos, que analizaremos, que someteremos al análisis de los grupos parlamentarios, de las comisiones permanentes, perdón, de las comisiones a las que se les deba de turnar, y seremos muy escrupulosos en el análisis legislativo. Nosotros acompañamos al presidente de la República en las iniciativas que él tiene, eso lo digo como miembro del grupo parlamentario, y lo acompañamos contundentemente, pero eso no quiere decir que renunciemos a nuestra capacidad de análisis, de diálogo, de revisión, de enriquecimiento. Es parte de nuestra tarea legislativa y el señor presidente así lo entiende. Yo escucho las mañaneras todos los días y él siempre habla del respeto al trabajo legislativo y él siempre habla de que los legisladores tenemos la obligación de estar del lado o no del pueblo, o estar del lado a favor o no de una iniciativa que puede servir a consolidar nuestra democracia. Así es que en ese sentido nosotros estaremos trabajando. Con respecto al tema, yo no hablaría de marchas, yo hablaría de derechos. En México ejercemos derechos. Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de tránsito, libertad de expresión, y estas libertades se ejercen, simplemente se ejercen. Si es una marcha, si es un meeting, si es una charla en una esquina, son expresiones democráticas que significan el pleno ejercicio de nuestros derechos. En el Senado hay un promedio, me dice Resguardo, de 2 marchas al día en los últimos 4 años. Por lo menos hay 2 marchas diarias, tomando en cuenta 7 días de la semana. Así es que son manifestaciones, son expresiones. Yo no entraría a la discusión etimológica conceptual, simplemente son derechos. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa, le escribe: queremos saber de qué habló con Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López durante el desfile. Y por otro lado, ¿sabe cómo será la marcha del domingo? ¿O han recibido algún llamamiento en términos de seguridad? Y además agrega, como expresidente de la Comisión de Hacienda, ¿cómo garantizaría usted que estas aportaciones de los simpatizantes y militantes no tengan un origen ilícito? Sí, todas las aportaciones que se dan vía donaciones o aportaciones privadas tienen que estar registradas, y los entes públicos que realizan la revisión de las cuentas de transparencia tienen el derecho de exigir el origen, quiénes son. Es un ejercicio que está muy probado en términos de transparencia y en términos de rendición de cuentas. Son sujetos de revisión para los efectos de los órganos que realizan auditorías. Si el órgano auditor hace su trabajo, no hay forma de que un partido político pueda esconder un acto ilícito. No hay forma, porque con el hecho de pedirle todas las donaciones, todas las aportaciones, transparentarlas y ponerlas en conocimiento público, se tendría la posibilidad, por transparencia también se ejerce ese derecho. Así es que hay que aplicar la ley hay que aplicarla. Y con respecto a la charla, les decía que fue muy amena. Estábamos hablando de que Puebla, acuérdense que la revolución empezó en Puebla con los hermanos Cerdán. Entonces, la revolución empezó en Puebla con ese movimiento de Aquiles y Carmen Cerdán, y después fue en México, ¿no? El 20 de noviembre. Y entonces estábamos comentando que mi gobernador, Luis Miguel Barbosa, había comentado él 3 días antes que iba a haber una marcha o un desfile o una manifestación a favor de la Cuarta Transformación para apoyar la iniciativa presidencial, y que sería el 27. Entonces,
ese fue el comentario en plan de broma, que Puebla, pues como sucede en Zacatecas o en Michoacán, en algunos momentos de la historia de nuestro país, hay estados que a veces se mueven más rápido que de manera central la capital. Entonces hablábamos de eso, que Puebla se había adelantado a la manifestación de apoyo y que finalmente ya se sumó a esa manifestación y el gobierno de Puebla cambió la fecha al 4 de diciembre. Fue un comentario que nos causó risa. Y ya después hablamos de la importancia de dialogar, de construir, fortalecer las relaciones institucionales. Yo tuve la oportunidad de estar sentado con la gobernadora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y comentamos la posibilidad de que hagamos algo aquí en el Senado, se los adelanto. Ya se lo comenté al senador Ricardo Monreal como coordinador de la Junta de Coordinación Política, y ya estoy en contacto con el personal de la jefa de gobierno, porque queremos hacer algo aquí entre el Senado y el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque somos instituciones que trabajamos, que hacemos equipo, que hacemos patria, que hacemos nación y que podemos ser puntos de coincidencia. No tendremos más preguntas registradas, presidente. Gracias a ustedes, excelente mañana. Adelante. Sí. Estamos en eso. Vamos a ver, pero hay una muy buena comunicación entre el gobierno de la Ciudad de México y el Senado de la República. Hay una excelente relación y excelente comunicación. Y desde luego, nosotros somos muy cuidadosos, respetuosos del protocolo. Ayer que estuve en La Paz, Baja California Sur, se lo comenté al coordinador y él le pareció extraordinario que pudiéramos hacer cosas de manera conjunta, el Senado con la Ciudad de México. Creo que eso es bueno, abona a la unidad y al espíritu navideño que ya está por arribar a todo México y al mundo. Gracias.